Estado Nacional. Hoy en Estado Nacional analizamos el acuerdo en materia de pensiones que consiguió el gobierno con parte de la oposición. ¿En qué consisten los cambios? ¿Aumentará el aporte solidario? Las AFPs acusan que se está dando un salto al vacío y con mayor costo. También miramos la crítica situación que han vivido los habitantes de Osorno por el corte de agua potable. El alcalde acusa que el presidente Piñera fue engañado sobre la reposición del suministro y crecen los cuestionamientos a la concesión de la empresa. Y en la entrevista del día vamos a estar junto al ministro del Trabajo, Nicolás Montt. Comenzamos de inmediato con la entrevista de hoy acá en Estado Nacional, que ustedes pueden escuchar a través de Radio Duna 89.7 y también de 24 Play, en la que vamos a estar conversando acá con un personaje clave, pero por supuesto, como cada domingo, acompañados con el periodista Rodrigo Álvarez. Rodrigo, ¿qué tal, Mati? ¿Cómo te va? Buen día. Y como les decía, un personaje clave y que tiene que ver también con un tema muy importante para todos nosotros, que son las pensiones, porque se está discutiendo esta reforma en el Congreso. Está con nosotros el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Montt. Ministro, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal, ministro? Bien, pues aquí estamos. ¿Muy cansado después de toda esta semana? Intensa semana. Sí, intensa semana. Me imagino que con cuenta alegre después del acuerdo que se consigue en el Congreso, al menos en la Comisión del Trabajo, ministro. Pero mi pregunta apunta justamente a eso. ¿Qué tan flexible tuvo que ser usted, un concepto muy utilizado en la semana además para su persona, qué tan flexible tuvo que ser usted para conseguir el acuerdo? ¿Y cuánto se desdibujó la idea original que tenía el gobierno en esta materia para seguir avanzando? ¿O cuánto más se va a desdibujar esa idea principal que tenía el gobierno respecto a la reforma de las pensiones? ¿Cuál es la verdadera razón por qué en Chile tenemos que hacer esta reforma a las pensiones? ¿Es porque está en el programa de gobierno del presidente Piñera? ¿Es porque es una bandera política? No, es porque es una necesidad urgente. Primero lo debimos haber hecho hace mucho tiempo antes. Tiene que ver con que estamos envejeciéndonos más rápido, tiene que ver porque estamos cotizando muy poco. Estaba recién leyendo en el diario, Francia tiene una cotización que supera el 40%. En Chile estamos cotizando para pensiones el 10%. Debimos haberlo hecho mucho antes. Por tanto, es una urgencia hacer esta reforma a las pensiones. ¿Y había que ceder? No. Dada esa urgencia, la pregunta de fondo es, ¿qué es lo principal de nuestro sistema de pensiones? ¿Por qué nuestro sistema de pensiones hay que subirlo? ¿Y qué es lo que hay que preservar? Lo más importante de esta reforma es que reconozca que el ahorro para las pensiones es de los trabajadores y que el trabajador tiene derecho a esa cotización, tiene derecho a tomar ciertas decisiones dentro del marco legal porque es su plata. Y que esas pensiones también sean altas una vez que la persona jubile. Y que esas pensiones jubile. sean altas. Y para eso hay que tomar una serie de decisiones. ¿Cuánto aporta el Estado para mejorar esa pensión? ¿Qué garantías tiene el sistema o la institucionalidad para que se inviertan bien? Todo eso es el corazón de nuestra reforma de pensiones. Y se mantiene intacto. Lo que ocurre aquí es que llevamos 7 meses debatiendo algo que es importante, pero no es lo fundamental. ¿Qué institucionalidad administra? Si es pública, si es privada. Si es pública, ¿ella es la que hace la inversión físicamente o ella es la que fija las directrices? Por supuesto que es importante, pero lo fundamental es que la plata le llegue a los pensionados y que esté bien invertida. Por eso, contestando la pregunta, el corazón de la reforma es mejorar las pensiones de los adultos mayores, se ha mantenido intacto, y lo vamos a mantener intacto hasta el último día, garantizándole a todos los trabajadores, quien sea que la administre, sea pública o privada, la cotización, que esa plata es de él y que se va a invertir con los mejores instrumentos de rentabilidad al menor costo posible. Pero en ese CD, para conseguir este acuerdo, para seguir avanzando, hay algunas cosas que dejaron de estar, ministro. A eso me refiero. ¿Esta es la reforma que usted hubiese querido? Yo creo que es la reforma que el país necesita. Por supuesto que nosotros tenemos un acuerdo político para darle viabilidad a esta reforma que implica excluir de la administración del 4% adicional a las AFP y me parece que nada de eso altera el objetivo y el corazón de la reforma en el sentido de que los recursos, no por estar en un consejo público, van a estar menos cuidados ni se van a invertir de peor manera. Nuestro resguardo al crear este consejo público es que estos recursos se inviertan correctamente, con la máxima rentabilidad que se establezca, atención, con las mismas reglas y exigencias que hoy día se le exigen a la AFP. Es decir, todas las normativas, todo el régimen de inversión, todas las exigencias de transparencia y de conflicto de interés se le va a exigir al Consejo Público con la misma rigurosidad que se le exige a la AFP. Y atención,
se le va a exigir la responsabilidad a la gente de inversión con la misma dureza y estrictez que se le exige a cualquier entidad. En ese mismo sentido, usted menciona ahí el hecho de que van a quedar excluidas las AFP de la administración de este 4%. Y lo que dicen desde la AFP es que aquí se trata de un capricho político, que por esa razón los afiliados van a terminar pagando una doble comisión y que además aquí no hay ningún criterio técnico para esto, solo político para terminar creando un sistema más complejo. Vuelvo a lo mismo. Nosotros tenemos que darle viabilidad política a la reforma de pensiones. Algunos, y a una mayoría del Congreso, definitivamente no quieren que esta plata o cotización adicional vaya a la AFP. Y eso no puede ser un motivo que tranque y que finalmente no hagamos reforma previsional. No puede ser. ¿Tienen razón entonces las AFP al decir no, que no es un criterio político, no técnico? Estoy diciendo que el realismo y la responsabilidad política a nuestro gobierno lleva a decir, mire, tenemos que llegar a un acuerdo para avanzar. Ese acuerdo implica que el 4% de cotización adicional no lo administran ni directa ni indirectamente la AFP, pero no implica ceder en algo fundamental, que es, uno, que la plata es de los trabajadores y dos, que se van a invertir en los mejores instrumentos de rentabilidad, garantizando el buen uso y garantizando que el costo sea el menor posible. Por eso es que hemos insistido que este Consejo Público, con todas las atribuciones y con todas las exigencias, licite entre los mejores gestores y al menor costo, porque al final, no nos olvidemos de una cosa, el 70% de la pensión es rentabilidad y el 30% capital. De tal manera que no porque esté en un consejo público vamos a permitir que no dé la adecuada rentabilidad a esa inversión. Vamos a exigir absolutamente que los expertos sean los que administren esto para que se beneficie el trabajador. Vamos a la administración del Consejo de Ministros. Está claro que para una persona común y corriente, como la que nos está viendo a esta hora en la casa, va a tener que pagar una comisión por su rentabilidad en la AFP y por este 4% también va a tener que pagar una comisión, me imagino. El costo del Consejo Administrativo, de esto que estamos hablando, va a ser directamente desde el fisco, ¿no? Desde el Estado. Solo en cuanto al ente público, ¿y de cuánto estamos hablando? En años, más o menos, ¿cuánto será el costo para el Estado? Mire, todo el funcionamiento del Consejo Público va a ser financiado con la ley de presupuesto, es decir, por el Estado. El informe financiero habla en un primer informe de cerca de 1.500, 1.600 millones de pesos. ¿Anuales? Sí. O sea, algo así como 130 millones de pesos mensuales. Más o menos, Un poquito más, un poquito menos. Eso de cargo fiscal. Sí. Hemos tomado ciertas decisiones que son fundamentales para que el trabajador no tenga que pagar dos veces. Por ejemplo... Pero antes, ministro, sí. ¿pero no le parece una cifra baja, 130, 135, cuando usted acaba de decir que van a estar los mejores de los mejores en este consejo? Lo que pasa es que queremos ser lo más eficientes posible, precisamente para que todo el esfuerzo fiscal vaya no a burocracia, sino que al bolsillo de los pensionados. Esta es la reforma de pensión más cara que ha hecho el país desde que se creó el sistema AFP. Son 3.500 millones de dólares en régimen. Sumado a lo que se hizo en el 2008 cuando se creó el Pilar Solidario, es lo más importante que se ha hecho. Y queremos una institucionalidad que tenga fuerza, que tenga responsabilidad, pero que no tenga burocracia. Perfecto. Ese es el coste del financiamiento del Consejo. Sí, aclaremos el punto de cuántos son los pagos que van a haber, si es que va a haber o no una doble comisión. Decía Andrés Santa Cruz que les había quedado corto en esto del Pepito paga doble respecto a cuánto es lo que finalmente va a terminar gastándose eventualmente en estas distintas comisiones. En esto hay que ser más preciso. Y esto de tanta frase que yo he escuchado en la asociación de AFP, Pepito paga doble, digamos las cosas como son. Hoy día, el grueso de la comisión que cobra la AFP es por administrar la cuenta del afiliado, donde sale su nombre, donde se recauda y donde registran su aporte. Eso lo va a seguir haciendo la AFP, precisamente para que no tengamos que duplicar los costos. Es decir, este 4% de cotización adicional lo va a recaudar la AFP, lo va a registrar a su nombre y se lo va a traspasar al Consejo Público, quien lo va a invertir en los mejores, insisto, instrumentos disponibles al menor costo posible. Y por tanto, la única comisión que se va a pagar sobre el 4% sobre el fondo es la de inversión misma, no la de administración de cuenta, que es el grueso de las comisiones que hoy día se paga. ¿Por qué hacemos esto? No es para dejar triste a la AFP, no es para castigar a la AFP, es para beneficiar al pensionado. Mire, cuando uno lleva 7 meses discutiendo sobre... Usted dice, ¿se va a cobrar comisión por la rentabilidad? No, se cobra comisión... ¿O por administrar? No, se cobra comisión por el gasto de inversión de estos fondos. Sí.
O sea, ¿pero de dónde sale esa...? Eso se carga al fondo. Hoy día hay dos formas de cobrar las comisiones. O sea, lo que se va acumulando. Un porcentaje de tu sueldo y otro un porcentaje del fondo que se llama del saldo. Aquí se carga el saldo total, la comisión respectiva, que es lo que paga básicamente la inversión de esos recursos. O sea, ¿se va a ir restando del fondo que vaya acumulando el cotizante? Exactamente. Y eso no hay significa... dos formas... O sea, al final igual termina pagando una doble comisión el cotizante. Pero le vuelvo a decir... El 10%. No, si nadie le va a administrar los recursos gratis. Claro. Eso es, el que diga eso está haciendo populismo. Claro. Es que lo que dice la AFP es que ellos no cobrarían una comisión. Bueno, extra. pero esa realidad no está arriba de la mesa. Porque usted sabe definitivamente que si eso fuese el camino, probablemente no habría reforma para algunos y lamentablemente para la mayoría del Congreso. Como esa realidad no existe, lo que nosotros estamos haciendo responsablemente como gobierno para avanzar en la reforma es que el costo sea el menor posible y por eso no vamos a duplicar la administración de cuentas, que es el mayor costo. Y en segundo lugar, vamos a garantizar, y en esto no estamos dispuestos a ceder, que esa inversión, que esos recursos que son del trabajador, que ese 4%, se inviertan en los mejores instrumentos, en los más rentables, con los mismos estándares, con los mejores estándares, y se va a licitar para que sea al menor costo posible. Ministro, hoy por hoy las AFP cobran 0,6% de comisión. Más o menos, ¿cuánto sería la comisión de ese 4%? Mire, eso es objeto de una licitación, no me atrevo a anticipárselo, pero sí le puedo garantizar que va a ser menor. ¿Menor al 0,6%? Menor a lo que hoy día cobra una AFP, y le voy a explicar por qué. Porque la AFP va a mantener a su cargo la principal responsabilidad en cuanto al costo, que es la administración de la cuenta. Es donde usted recauda, registra y en este caso le va a traspasar al Consejo Público. Pero ¿sabe qué? Quiero transmitirle algo. Fíjese usted que seguimos hablando sobre la institucionalidad, el ente. Para algunos el ente, hoy día Consejo Público. Lo verdaderamente importante es no tanto cuáles son los derechos y límites de los administradores. Lo importante es qué van a administrar, y van a administrar los recursos que este gobierno y los trabajadores van a generar para mejorar las pensiones. ¿Y cómo va a aumentar finalmente esa pensión? Claro. Quedémonos con esa idea para ir a una pausa y regresamos de inmediato con más acá en Estado Nacional. Vale. Regresamos a Estado Nacional para retomar esta conversación con el ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg. Y habíamos quedado en una pregunta pendiente que yo creo que es la más relevante para todas las personas y que dice relación con estos cambios, con lo que se está discutiendo en el Congreso. ¿De qué manera se puede asegurar que efectivamente las pensiones van a aumentar? Bueno, los cambios apuntan a tres cosas. Primero, se sube la cotización que, tal como lo decía al comienzo del programa, se debió haber hecho hace mucho tiempo. Cotizar el 10%, con lo que estamos viendo, con lo que aumentó la expectativa de vida, era muy poco. Claro, lo que pasa, perdón, ministro, que cuando se diseñó el sistema, lo que se prometía era que con ese 10%, al momento de jubilar, se iba a obtener un porcentaje muy parecido al sueldo que se recibía en los últimos años. Y lamentablemente nunca se ajustó. Empezamos a vivir más, la rentabilidad, que en esos años era mucho mayor, empezó a caer y no se ajustó. Y hoy día hay que hacerlo. ¿Cómo se corrige ese punto de la rentabilidad? Porque claro, usted dice, al inicio del sistema era más alta, incluso se llegaba a 2 dígitos, y eso ha ido a la baja por un tema del mercado. Claro, ha ido a la baja, no solo en la... ¿Cómo se corrige para que crezca más el fondo? Claro, hay que aclararlo, que cuando yo digo que la rentabilidad ha ido cayendo, no es que haya caído cayendo en las AFPs, ni siquiera en los fondos de pensiones, ha ido cayendo en todo el mundo y en todas las inversiones, todos los fondos de inversión han ido cayendo. ¿Y eso cómo se corrige ahí, ministro? Muy simple, lo que hay que hacer ahora es ir aumentando la cotización, que lo dimos haber hecho antes, al mismo tiempo ir preocupándonos de adecuando las carteras, los instrumentos de inversión, como se ha ido haciendo en nuestro sistema de pensiones, para que las entidades administradoras puedan invertir en los mejores instrumentos en los momentos adecuados. Pero mire, lo que yo le iba a decir, junto con aumentar la cotización, que en el fondo eso significa que para un joven que está empezando a trabajar, su pensión va a aumentar un 40% cuando se jubile, también digamos las cosas como son y con harta humildad, sin arrogancia. Esta es la reforma más solidaria que se ha hecho en el país. Son 3.500 millones de dólares en régimen en los que el gobierno, el presidente Piñera, ha puesto y financia esta reforma. Es muchísima plata. Es quizás la inversión más alta que va a hacer este gobierno en materia social. ¿Por qué? Porque es prioridad. Y eso va a ir directamente dirigido a mejorar la pensión desde el primer día, ojalá que sea el 1 de enero, que es nuestra meta, a 1.600.000 chilenos que están en el pilar solidario. Al mismo tiempo se creó un segundo pilar solidario, que había estado como olvidado ahora, que es el pilar de clase media, que son todas las pensiones menores a 700.000 pesos, también se van a incrementar
en función de los años cotizados, con preferencia a las mujeres, a quienes se les va a exigir menos requisitos y se les va a dar más beneficios precisamente para reconocer que tienen más lagunas previsionales muchas veces porque trabajaron no estando remuneradas. Pero además hay una serie de seguros que protegen la pensión del adulto mayor en momentos difíciles. Por ejemplo, un adulto mayor que queda postrado, que no tiene capacidad de cuidarse por sí mismo, se le va a complementar la pensión en un piso de 80.000 pesos más mensuales. ¿Por qué? Porque tiene más gasto. Se va a seguir un seguro de lagunas previsionales. ¿Cuánta gente tiene la angustia de quedar sin pega y más encima de generarse lagunas? Lo que se establece es que el Fondo Solidario le va a pagar las cotizaciones por el tiempo de la cesantía. Se establece un seguro de longevidad. O sea, ¿se va a aumentar el componente que va seguro en este proyecto? Claro. ¿Y de qué guarismo, ministro, más o menos? Espérese, déjeme terminar. El seguro de longevidad, que ya está aprobado, establece que ninguna pensión de las personas que tienen el pilar solidario va a caer. Usted se le va a calcular la pensión el primer día y se mantiene estable. Sí, se lo pregunto porque es la principal crítica de la oposición, que dice que no se mueve el 0,2% de lo solidario que dice usted respecto al proyecto. Nosotros estamos dispuestos a estudiar nuevos seguros ¿Ya? que impliquen obviamente un incremento en la cotización y obviamente que van a ser seguros que van a proteger los ingresos, la pensión del adulto mayor en momentos específicos y estamos dispuestos a hacerlo. Pero lo más importante es decir de esto, que esto no puede ser una carrera de quién propone un seguro más alto o más caro, porque al final eso es populismo. Si yo dijera, oiga, voy a hacer un seguro que incremente en 10 puntos la cotización, en los hechos podría estar dejando la cotización en cero, porque genera desempleo o empleo informal, que en el fondo es cero cotización. Entonces hay que ser súper responsable. Nosotros estamos dispuestos a incrementar la cotización para financiar nuevos seguros, pero hacerlo bien, gradualmente, acotadamente, para que esa persona, por quererla ayudarla, podemos perjudicar si la dejamos sin Déjeme sin aclarar empleo. un punto respecto a lo que usted decía. Las AFP van a tener que tomar este 4% y traspasárselo a este consejo, ¿cierto? Sí. Eso tiene un costo. Le escuchaba el viernes decir al gerente de la AFP, Fernando Larraín. ¿Quién paga ese costo? Hoy día, las AFP por ley tienen la obligación... Están obligadas, pero tiene un costo. Por ley- ¿Ellas pueden subir la comisión, por ejemplo? Oiga, las AFP hoy día, por ley, tienen la obligación de recaudar y registrar y administrar las cuentas de los afiliados. Las mismas AFP han dicho reiteradamente que eso no tiene costo adicional hacerlo. Larraín el viernes dijo que sí. Ellos mismos han dicho públicamente que para ellos registrar el 4% no tiene costo adicional. Por tanto, la ley lo que hace es reconocer y establecer que ellas van a tener que hacerlo sin cobrar comisión adicional. ¿Qué le parece a usted el modo en que ha ido reaccionando en general las AFP frente a todo lo que ha sido esta discusión? Mire, es legítimo que una reforma de pensiones genere un debate y que todos quieran participar. Los administradores, que son parte interesada porque su giro es administrar las pensiones, los afiliados, al mismo tiempo los futuros pensionados, los gobiernos. Eso me parece legítimo y está bien, es parte del debate. Y que Pero todos han sido quieran... bien críticos los Sí, yo quisiera, y a mí me gustaría escuchar a veces más opiniones en el terreno de las propuestas que en el terreno de las críticas. Pero al final del día, ¿tienen derecho a expresar sus opiniones? Sí. Pero esta reforma no fue hecha ni pensada para dejar contentas ni tristes a la AFP. Fue hecha para subirle las pensiones a los adultos mayores. Y ese es el foco principal. Sabemos que esta reforma es fundamental, sacarla adelante. Estamos dispuestos a mejorarla, pero no a ceder en lo fundamental nunca. ¿Qué es lo que es lo fundamental? Que los dineros son del trabajador y por tanto hay que garantizarles que van a estar bien invertidos. Y segundo, A propósito de ceder, ministro. que el Estado contribuya para mejorarle las pensiones a aquellos que por sí mismos muchas veces no logran una buena pensión. Así como está este proyecto, ¿cuánto se parece al proyecto de la expresidenta Bachelet? ¿Es como el primo hermano, como dijo el exministro Valdés? El viernes también el ministro Fontaine me han decía que tiene preguntado- mucha semejanza. Oiga, me han preguntado mucho eso como si esto fuese una competencia de cuánto se parece o cuánto se diferencia. Si hay algo que ha distinguido a este gobierno y particularmente al presidente Piñera, es que en esto no tenemos ni un problema en tomar del gobierno anterior todas las cosas buenas. Por ejemplo, es parecido, entonces. Por ejemplo, el seguro de lagunas previsionales y en corregir lo que nosotros consideramos que podemos hacer mejor. Por de pronto, el proyecto de la presidenta Bachelet no tenía ni un incremento al 1.600.000 chilenos que están en el pilar solidario. Este proyecto nuestro incorpora además un incremento de 3.500 millones de dólares para el pilar solidario, una parte de aquello. De tal manera que hay muchas cosas distintas y otras cosas que se parecen. Y créame que en aquello que se parece es porque tomamos, sin ni un problema, lo mejor que pudo haber tenido el proyecto anterior. ¿Qué problema hay con eso? Sería muy malo que el dogmatismo, el sesgo político diga nada de lo que hizo el gobierno anterior lo mantengo
o que sea al revés. Porque definitivamente las reformas al sistema de pensiones y otras tantas reformas se tienen que construir con una visión de Estado. Y son cosas muy buenas. El mejor ejemplo, perdóname, que insista, nosotros estamos fortaleciendo el pilar solidario como nunca se ha hecho. ¿Quién creó ese pilar solidario? La presidenta Bachelet. ¿Es malo hacer eso? Por supuesto que no. Muy bien. Cuando los gobiernos se ciegan ideológicamente, le hacen daño a los trabajadores. Este es un gobierno que toma lo mejor, venga de donde venga y corrige aquellas cosas que funcionan mal. Veremos cómo sigue esta discusión. Está todavía en el Congreso todo lo que hemos estado conversando. Ministro, muchas gracias por habernos acompañado acá esta Muchas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien.